caminos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues así va a ser, hermano. Así va a ser. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Bienvenidos a esta casa que el Señor ha edificado, porque su nombre es exaltado. Amén. Su nombre es glorioso. Su nombre es poderoso. Y esta noche, como dice la palabra en 1 Corintios 2:9, hay cosas maravillosas que Dios ha preparado para todo aquel que le ama, para todo aquel que le cree. Amén, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, hermanos. Bendito sea su nombre. Vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos. Y les voy a pedir de favor que busquemos la cita de Lucas, el Evangelio de Lucas 5, del 4 a 5. Amén. Y cuando lo tengan, todos decimos con un fuerte amén. Amén. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra de nuestro bendito Dios en Lucas 5. Y cuando terminó de hablar, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Amén. Hagamos una palabra de oración en esta noche, hermanos, y que sea nuestro bendito Dios hablando en esta noche su preciosa y maravillosa palabra. Amén. Padre del cielo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Padre, nos presentamos delante de ti, ansiosos, sedientos, Padre, necesitados de tu palabra y de tu consejo, bendito Dios. En esta noche, Padre, en que tú has preparado, Señor, para que tu pueblo escuche de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que no sea el hombre, Señor, que sea tu palabra, Señor, fluyendo, Señor, que sea tu palabra, Señor, concediendo, Padre, que sea tu palabra llenando, Padre, todo espíritu, toda alma, toda mente, todo corazón, papito lindo, precioso, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que todo aquel, Señor, que en ti cree, que todo aquel que en ti espera, sea lleno del Espíritu Santo en esta noche y que tu poder se manifieste con gloria a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedir las virtudes que necesita nuestra alma con todas nuestras fuerzas, hermanos. Amén. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Quiero agradecer en esta noche la oportunidad que nuestro pastor y su familia, nuestro pastor Rafael Cayetano Martínez, nos permite de estar aquí. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poder hablar de su palabra, de su verdad, de sus milagros y sus maravillas que Él tiene para nosotros. Amén. Analicemos cuidadosamente este verso que acabamos de leer, hermanos. El relato se escribe en el Evangelio de Lucas, como ya lo vimos, pero recordemos que los evangelios simbolizan los aspectos de la vida, la obra y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dato también yo les puedo decir que el Evangelio de Lucas nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como Salvador universal, el cual trae la gloria manifestada aquí en la tierra, esa gloria de Dios para todo aquel que en Él cree. Amén. Dice en su palabra que todo aquel que ha creído será lleno del Espíritu Santo. Todo aquel que en Él ha creído será lleno de su gloria. Todo aquel que le busca, que le invoca, todo aquel que reconoce a nuestro Dios es lleno de bendición. ¿Cuántos hemos visto la bendición de nuestro Dios a cada momento? Amén, ¿verdad? Todos, no hay nadie que no haya visto la bendición de Dios, porque
desde que amanece, el Señor prepara ese día para nosotros. Desde que Dios hace amanecer, hace salir el sol, son gloriosas sus maravillas del Señor. Dice que todas sus misericordias son hechas nuevas cada día. Cada día nuestro Dios las está renovando, ¿sí? El día de ayer quizás gozamos de unas, hoy el Señor nos concede otras, como en este caso estar aquí en su casa, ¿verdad? Y qué bueno es estar aquí en su casa, porque aquí recibimos instrucción, aquí recibimos esa enseñanza de nuestro Dios, aquí recibimos esa gloriosa y maravillosa presencia. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, muchas veces andamos en la calle o en el transporte o en el trabajo o desempeñando alguna actividad y de repente llega el momento, como decimos, como que se nos acaban las pilas, ¿no? Dices, ya no puedo más, ya me cansé, ¿no? Ya me siento un poco agotado. Pero ¿a cuántos de nosotros que creemos en este maravilloso Dios del cual todos alabamos, a veces llegamos a escuchar una alabanza? A mí me ha pasado, por ejemplo, que te subes al transporte o que pasas por algún negocio y escuchas una alabanza y dices, gloria a Dios, eso me es familiar, y hasta te quedas como que un ratito escuchando, ¿no? ¿Qué alabanza es? Y de repente ves el negocio y tiene un nombre quizás hebreo, quizás de la Biblia, ¿verdad? Un nombre que relaciona a nuestro Dios. Y de esa forma nuestra pila, que nosotros le llamamos, ¿verdad?, como que se vuelve a cargar y dice, es cierto, Señor, tú no me dejas, tú estás conmigo. A veces llega ese mensaje así en una alabanza, ¿no? A veces llega ese mensaje así cuando alguien te saluda, que te lo encuentres así en la calle y te dice, en vez de buenos días, te dice, que Dios te bendiga. ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos? Amén, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está presente en nuestro caminar. Dice su palabra que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Eso quiere decir que el Señor siempre nos está llenando con su espíritu, siempre nos está llenando con su presencia, pero muchas veces andamos tan distraídos que pues pasamos desapercibido muchas cosas de las que el Señor nos habla o de las que el Señor nos quiere comentar. Muchas veces nos dice alguna instrucción y por andar distraídos, por andar un poco pensativos o quizás preocupados con las cosas de este mundo, se nos pasa, se nos olvida. O de repente a los 5 o 10 minutos dices, ay, como que algo me sonó aquí y ya no me puedo acordar. ¿Qué era, no? Y de repente viene a tu memoria, ¿sí?, esa resonancia del Señor y que te dice, yo te hablé y te dije esto, pero pues tú no me hiciste caso. O te hablé y te dije, no pases por ahí, pero tú no me hiciste caso, ¿no? O, ¿sabes qué? Te hice ver en un sueño que pues oraras más y tal vez oramos un poquito menos, ¿verdad? Porque también es cierto que el Señor, ¿a cuántos de nosotros nos ha levantado a medianoche, a la hora que sea? Amén, ¿verdad? De repente, a mí al principio, quiero confesarles que a mí al principio, hermanos, cuando sigo en este caminar del Señor, y yo sin Él no soy nada ni soy nadie. La verdad es que yo al principio, cuando comencé en este caminar, me daba mucho temor cuando me paraba así en la madrugada y decía, ¿por qué no? ¿Por qué ya no me puedo dormir? ¿Por qué ya no puedo consolar el sueño? ¿No? Yo pensaba en las preocupaciones, no sé, en las deudas, en el problema que tenías en el trabajo o que tienes, ¿no? Y de repente, pues pensabas en 1000 cosas, menos en levantarte e ir por tu Biblia, ¿no? Y buscar, pues, un salmo, buscar una palabra del Señor que te llenara en ese momento. La verdad, yo no ubicaba eso hasta que el Señor me fue orientando de cómo Él trabaja, ¿no? Hoy en día, cuando el Señor nos levanta en la madrugada, pues damos gracias a Dios porque nos permite abrir los ojos y decir, Señor, puedo hablar, puedo caminar
pero también me puedo poner de rodillas, Señor. Amén. Y como decía el profeta Samuel, habla que tu siervo escucha, Señor, ¿no? Eso es bien importante, hermano, eso es bien importante porque muchas veces creemos, pensamos, imaginamos, ¿verdad? Cosas, pero nunca o a veces le preguntamos directamente a nuestro Dios, ¿qué necesitas de mí, Señor? ¿Qué quieres que haga? Heme aquí. Heme aquí. Es una palabra con mucho peso, diría yo, hermanos, el decir heme aquí. Porque el Señor nos podría pedir alguna cosa, pues a lo mejor aparentemente sencilla, nos podría pedir alguna cosa que tengamos que hacer y de repente decimos, ay Señor, no, pero es que eso sí se me complica, ¿no? Pero ¿qué creen? Que el Señor siempre está con nosotros. Volvemos a olvidarnos, ¿no? Y decimos, ay, vuelves a pensar en tu limitación y decir, no, Señor, es que ¿sabes qué? Es que si voy a tal lado, no, pues ahí está bien feo, ¿no? No, es que ¿sabes qué, Señor? Si quieres que me pare delante de X gente o de X, no sé, auditorio, me da mucho miedo, ¿no? Pero nos olvidamos que el Señor siempre está ahí. Nos olvidamos que nuestro Dios nos respalda. Entonces, si Él es lámpara a nuestros pies, debemos de recordarlo siempre. El Señor está aquí, el Señor me cuida, el Señor me guarda y el Señor nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. En este relato que acabamos de leer, hermanos, hay más, pero yo saqué 3 indicaciones principales de las cuales el Señor habla y que en el momento que sucedieron, si imaginamos un poquito ese cuadro, pues había mucha desesperación, había mucho desánimo, había agitación, ¿sí? Pero nuestro Dios lo vemos siempre firme. Nuestro Dios siempre lo vemos recto, lo vemos paciente, lo vemos amable. Dice su palabra ahí que cuando Él terminó de hablar, bueno, el contexto de la palabra es porque ya venía cerca de este lago y dice que vio dos barcas, que la gente se agolpaba, ¿no? Que era ya mucha la gente y vio 2 barcas y se subió a una de ellas. Y esa barca era de Simón Pedro. Entonces se sube a esta barca y le dice a Pedro que la retirara un poco de la orilla, ¿no? Es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar, a dar instrucción de su palabra y la gente escuchando, ¿no? Y entonces, cuando terminó de hablar, dice, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda. En otras versiones dice, boga mar adentro. Vamos más adentro, Pedro, ¿sí? Y echa las redes para pescar. Ahí el Señor habla con autoridad, ahí el Señor habla con toda firmeza, con toda seguridad, porque sabía lo que estaba sucediendo, porque sabía que en ese momento existía un momento de desilusión. Cuando uno no llega a tener éxito en alguna cosa que desarrolla, en alguna actividad, hermano, ¿cómo nos sentimos? ¿Con la pila baja? ¿Nos sentimos decepcionados? ¿O nos sentimos, ya no quiero hacerlo, ¿no? Porque he intentado y no? Pues de esa manera pensó Pedro, se le olvidó quién le hablaba. Y lejos de que reaccionara Pedro e hiciera esa meditación en decir, el que me está hablando es Jesús, ¿saben qué le dijo? Dice, respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Esa respuesta que da Pedro
La da porque, como le comentaba más atrás, es que hemos estado pescando toda la noche. Nuestro Señor Jesucristo, ¿creen que quería escuchar eso? ¿Creen que quería escuchar eso, hermanos? No, Él quería escuchar, sí, vamos, Señor, ¿no? Vamos, estoy seguro que sí, ¿no? Pero primero vino ese desánimo de Pedro diciendo que ya lo había hecho y que no había conseguido nada. Sin embargo, después viene como que una reacción y dice, pero porque tú me lo pides, echaré las redes. Otra versión dice, mas en tu palabra echaré la red, ¿no? O sea, yo no puedo, pero en tu palabra yo lo voy a hacer. Amén. Y entonces, viendo este contexto de esta palabra, hermanos, vienen esas tres indicaciones, esas tres claves que a veces se nos olvidan, pero que esta noche el Señor nos las trae y que es como una tarea que debemos llevar nosotros en nuestra alma y en nuestro corazón cuando nos enfrentemos a algo que a veces nos da temor, a algo que aparentemente es difícil, a algo que quizás no hemos experimentado, pero que si el Señor nos dice, lo tenemos que hacer. Hay tres reglas principales para recibir esta provisión. El Señor siempre llena de provisión cuando Él da una instrucción. ¿Cuántos lo creemos así? Amén, ¿verdad? Si te da una instrucción es porque detrás de esa instrucción viene la recompensa, ¿sí? Amén. Estas tres reglas para recibir la provisión, yo las numeré solo tres. La primera dice, 1, la instrucción de nuestro Señor Jesús hacia Pedro. La instrucción que le daba era, sal a la parte más profunda, o boga mar adentro. O Pedro, vamos más adentro, ¿sí? Esa es una instrucción clara que le dio nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Entonces estamos hablando de la instrucción. Amén. Esta instrucción que Jesús le da a Simón para lanzar las redes a las aguas más profundas es porque el Señor ya sabía lo que acontecía. Y Pedro, creyendo en su propia prudencia, porque él era un gran pescador, era un pescador experimentado, hermanos. A Pedro se le conocía por ser un buen pescador. Y él apoyándose en lo que él sabía, ¿sí? Sabía que no había peces, porque él ya lo había hecho, ¿no? Entonces él creyó, pues si ya fui y no hay, ¿no? Estaba creyendo en sí mismo, mas no en la instrucción que nuestro Señor le estaba dando. Amén. La otra regla es el reconocimiento que hace Pedro a nuestro Señor, llamándolo maestro. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué lo llamó maestro? ¿Sabía Pedro con quién estaba hablando? Sí lo sabía. Sabía que era nuestro Dios, sabía que era Jesús, sabía que era maestro. Sí lo sabía. Y entonces, ¿por qué la respuesta de Pedro, no? Pero ahí vemos entonces ese reconocimiento. Primero la instrucción, el reconocimiento, y el tercero es el poder de la palabra de nuestro Dios. Porque entonces reaccionó Pedro y dijo, pero porque tú me lo pides, ¿sí? Lo haré, ¿sí? Entonces, reconociendo a nuestro Señor, llamándolo maestro y escuchando la instrucción, es porque lo hace. Quizás a la primera nada más lo oyó, pero cuando él escuchó que es diferente, reaccionó. Hay una reacción al escuchar. Porque entonces escuchando vamos a analizar las cosas, hermano. Porque muchas veces oímos cosas, pero pues no nos constan. Oímos cosas, no ponemos atención, ¿no? Oímos por allá, ¿no? Pero cuando escuchamos es porque estamos poniendo atención. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yendo a la escuela,
daba una instrucción pues el profesor y decía, a ver, pongan atención aquí porque va a ser así, ¿no? 1, 2, 3 y lo hacía. Y entonces tenías que poner atención porque si te perdías en ese lapso, todo lo demás, hermano, ya se te olvidaba, ya no sabías cómo hacerlo, ¿no? Pero si tú ponías atención en ese momento, ¿qué crees? Que todo lo demás se facilitaba, ¿no? O muchas veces, por ejemplo, a quien le guste cocinar, ¿no? Está la persona enseñando clases de cocina y les dice, pero muy importante, ojo aquí, ¿no? Hay que poner esto, este ingrediente solo es poco, ¿no? Y uno se distrajo y de repente, híjole, estaba haciendo un pastel y se le pasó, mi hermano, se le olvidó, ¿no? Y le puso de más algo. Y al rato, esa persona que prueba eso, híjole, pues empieza con malestar estomacal, ¿no? O te dice, sí me gustó, pero pues no muy convencido, ¿no? O sea, hay resultados al no saber escuchar, porque nos distraemos. Ajá. De nueva cuenta, hay una distracción, hermanos. Entonces es muy importante escuchar qué es lo que nuestro Dios nos habla. Escuchar qué es lo que el Señor quiere en ese momento. Amén. Aquí adelante, por ejemplo, nuestros hermanos de la alabanza, cuando dicen, todos levanten sus manos, yo veo que todos levantan sus manos, todos y alaban al Señor, ¿no? Y vamos a correr, y yo veo que todos corren, hermano. Y alábale, y yo veo que todos gritan, maravilloso, glorioso, misericordioso. Y eso alegra el corazón de nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque es un pueblo que le sabe alabar, porque es un pueblo que sabe reconocerlo, porque es un pueblo que le llama maestro. Es un pueblo que dice, Dios, heme aquí. Es un pueblo que le dice, Señor, habla, que tu siervo escuche. ¿Cuántos podemos decir eso? Amén. Déselo fuerte, mi hermano, déselo fuerte, porque el Señor nos va a llenar de maravilla y de milagros. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos podemos gritar? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? Sabemos reconocer a nuestro Dios. ¿O por qué lo hacemos? Porque sabemos delante de quién estamos, ¿verdad? Porque nos hemos presentado. Cuando llegamos aquí, muchos de nosotros, o la mayoría, se presenta, ¿no? Se presenta con el hermano, con el pastor, pero principalmente con nuestro Dios y dice, Señor, muchas gracias. Yo lo he visto con mis hermanos y me da mucho gusto, porque se presenta y dice, Señor, ya llegué, aquí estoy, muchas gracias, Señor. Pero te pido por mi hermano Salvador, que aquí está su silla y que creo que todavía no llega, pero ya venía ahí, lo vi bajar ahí del micro. Lo vi bajar aquí con otros hermanos, ¿no? Y entonces nos presentamos delante de Él porque sabemos a quién vamos a alabarle y a glorificarle. Amén. Dice la palabra en Proverbios 12:11, el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Tomemos lo primero. El que ama la instrucción, ama el conocimiento. Entonces, la instrucción, ¿qué trae? Conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento es saber escuchar. Y si escuchamos perfectamente, el conocimiento va a estar ahí. Pero no es cualquier conocimiento, mi hermano. Este conocimiento es el que Dios da. Este conocimiento es el que abre puertas. Este conocimiento es el que te dice, vamos más adentro. ¿Sí? Si hoy leí un capítulo, vamos a leer 2 mañana, ¿no? Amén. Hay veces que sí, ya uno a lo mejor está cansado, fatigado, pero dice, Señor, en tu nombre, mira, es cansado, Señor, porque la verdad ya son tales horas y a lo mejor pues hoy fue un día de trabajo pues muy intenso, pero en tu nombre, Señor, vamos a leerlo y comprenderlo, vamos a escuchar qué tienes para mí. Amén. Amén. También dice su palabra en Proverbios 15:33, el temor del Señor es instrucción de sabiduría.
entonces también tenemos sabiduría al reconocer que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Y antes de la gloria está la humildad. Entonces presentarnos con Él muestra esa humildad. Presentarnos con Él muestra esa autoridad que el Señor tiene sobre nosotros, ¿no? Ese gobierno que tiene sobre nosotros. ¿Sí? Amén. ¿Estamos bien? Amén. Gloria a Dios. Dice entonces que el reconocimiento que hizo Pedro trae ahí una palabra muy importante, porque al reconocerlo, hermanos, y al decirle lo que iba a hacer, él sacó cuentas y dijo: para reconocer a mi Dios tengo que obedecer. Hay una obediencia de parte de Pedro para poder haber encontrado esta sabiduría y este conocimiento. ¿Sí? Si nuestro Señor nos pide algo, debemos de aprender a obedecer. ¿Sí? Y no tengamos temor, no tengamos miedo, hermanos, porque Él sabe perfectamente lo que nos está pidiendo. Él no nos va a pedir otra cosa que no podamos hacer o que no podamos desempeñar, porque lo podemos hacer y porque sabe que lo podemos desempeñar bien, es porque nos lo pide. Pero muchas veces se nos hace difícil y creemos que no lo podemos hacer. Hasta que lo intentamos y decimos: yo no sabía que podía hacer esto. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, hermanos, ¿no? Yo no sabía que podía cocinar, ¿no? Yo no sabía que podía hacer unos sándwiches bien sabrosos y una maruchan así con harto limón. Yo no sabía, ¿no? Yo siempre la pedía y llegaba a la tienda y, no es cierto, yo no me gusta la maruchan, pero sí, muchas veces pasa eso, hermanos. No sabíamos, ¿no? Pero ¿saben por qué no sabíamos? Porque no nos atrevíamos a desempeñar las cosas que Dios nos pide. Muchas veces también hay hermanos que pues nos piden: vamos a orar, ayúdeme a orar. Y yo en este caminar, hermano, cuando apenas yo empezaba en este caminar, el hermano que a mí me enseñó, yo quería orar, pero le decía: ¿cómo le tengo que hacer? ¿No? Y yo le decía: ¿no habrá manera de que me escribas así en un papelito cómo debo de empezar? Y me decía: no, hermano, no. Es que así no es. Usted tiene que pedirlo y usted tiene que sentirlo para que usted lo diga. Mire, aquí dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, pues yo empezaba, ¿no? Entonces sí decía: pero mire, no se preocupe, vamos a orar por usted. Y oraban por mí, ¿y qué creen? No podía orar. Y oraban por mí y de repente ya como que sí, y oraban por mí hasta que el Espíritu Santo de Dios en verdad me ayudó mucho a orar, ¿sí? A tener una dirección de cómo estar orando, ¿sí? Entonces, el Señor nos habla de esa forma clara y nos pide obediencia, ¿no? Pero esa obediencia debe de ser genuina, debe de ser auténtica, porque muchas de las veces nos piden algo y decimos: bueno, ya nada más para qué, ¿no? Así como los niños. Ay, ¿no? Bueno, está bien. No, cuando hay una obediencia genuina, uno lo analiza y dice: sí, amén, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos ha pasado cuando ustedes o su servidor solicita algo y: oye, hermano, ¿me podrías ayudar con esto? ¿No? ¿Me podrías ayudar con lo otro? Fíjate que a mí se me complica, no sé, esto, pero yo sé que tú eres bien bueno para esto, ¿me ayudas? Y si el hermano desde ese momento hace cara de: sí, cómo no, yo te ayudo, a ver, de una vez. Y tú dices: no, pero para ahorita no, porque no, de una vez, ¿no? Entonces, esa obediencia y esa instrucción que uno le da, es un gusto que lo apoyen, es un gusto saber que contamos con alguien que está ahí, ¿no? Y qué mejor que sea nuestro Dios. Amén. Bueno,
Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si Jesús le daba, a nuestro Señor Jesucristo le daba una instrucción a Pedro, es porque sabía que Dios lo respaldaba, es porque sabía lo que iba a suceder y sabía lo que le iba a favorecer a Pedro, pero no se lo podía decir, hermano. No se lo podía decir. ¿Ustedes creen que sea bueno que si nos dicen, si tú me ayudas con esto, te va a beneficiar en esto ahorita? ¿Creen que sea bueno? Podría ser que sí, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no. ¿Han escuchado esa palabra allá afuera que dicen, es que es bien convenenciero? ¿Sí lo han escuchado? Es que solo lo hace por conveniencia, ¿no? Entonces, eso suscita a veces cuando la persona no está preparada, ¿no? Entonces, a veces es bueno decirles, sí, la recompensa va a ser esta, ¿no? Pero a veces no, hermanos. Entonces, en el caso de Pedro, no es porque fuera bueno o fuera malo lo que le iba a acontecer, simplemente porque nuestro Señor Jesucristo, al escoger a sus discípulos, los fue probando uno a uno y les fue poniendo diferentes situaciones. En el caso de Pedro, esta fue una prueba que le puso a Pedro, la obediencia que tenía que seguir Pedro. Amén. Y él, siendo Dios, respaldado por Dios, sabía cómo iban a suscitar las cosas. Amén. El poder de su palabra es grande. El poder de su palabra es infinita. Dice la palabra de nuestro Dios que con su palabra sostiene el universo. ¿Ustedes sabían que cuando emitimos palabras positivas se genera un ambiente agradable? ¿Sí lo sabían? Pero también cuando escuchamos palabras que no debemos de escuchar o negativas, se genera un ambiente oscuro, negativo, frío. ¿Sí les ha pasado, hermanos? ¿Sí les ha pasado? Yo en un par de ocasiones he experimentado esto, inclusive alguna vez comenté con mi esposa, le digo, fíjate que encontré a unas personas que venían en el transporte y venían hablando pues mal, ¿no? Mal, y ¿qué crees que hasta se sentía así como que el ambiente, no sé, como inquieto, ¿no? Como inquieto. Inclusive las personas, eran como 4, ¿no? Personas ahí hablando mal. Inclusive cuando se subía alguien, todos volteaban así, ¿no? Y la otra persona subía y dice, oiga, se cobra a tal lado, ¿no? Pero ya se espantaba la gente desde que se subía, porque estas personas traían algo, ¿no? Ese ambiente que generaban era muy negativo, muy oscuro, muy frío. Pero ¿qué pasa cuando emitimos palabras de vida? Cuando emitimos palabras de bendición. Se genera un ambiente agradable. ¿Sí, amén? ¿Lleno de qué? Lleno de buenas cosas, ¿no? Porque nuestro Dios da buenas cosas. ¿Amén? ¿Cuántos podemos declarar? De mi boca salen palabras de bendición. De mi boca salen palabras agradables. De mi boca sale a alabar a nuestro Dios. Amén, así debe de ser, hermano. Y debemos de alabar a nuestro Dios, debemos de hablar bien. Gloria sea su nombre porque es para Él. Amén. Y esas palabras que uno emite, hermano, y que se convierte ese momento, es porque todas las palabras tienen un peso en el universo. Todas esas palabras tienen un peso. Alguna vez me comentaron, la verdad es que yo no me he profundizado mucho en eso, pero me comentaron que, por ejemplo, palabras así muy delicadas, por ejemplo,
pues un ejemplo, ¿no? Cáncer. Esa palabra tiene un peso negativo muy fuerte, hermano. La palabra de muerte también. Dios cancele todo eso en el nombre de Jesús. Es mejor y es más agradable hablar palabras de vida y decir todo va a estar bien en el nombre de Jesús, ¿verdad? Palabras de vida, palabras de aliento. Mi hermano, no se preocupe, vamos a salir adelante. Y te incluyes tú ahí, ¿no? Y como que el hermano se queda a salir. Sí, claro, porque yo lo acompaño, vamos a orar. Amén. Vamos a salir adelante. Y Dios está con nosotros. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ¿no? Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque el Señor es bueno. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Todas las cosas que pertenecen a la vida. Nuestro Señor Jesucristo es vida. Y nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí sabíamos esto, hermanos? Dios nos ha dado esas palabras de vida y nos las dio con poder. Entonces, cada vez que nosotros hablamos una palabra de nuestro Señor Jesucristo, es una palabra de vida. Es una palabra de abundancia. Amén. Y dice su palabra en Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Amén. Entonces todo le pertenece a nuestro Señor, todo le pertenece a nuestro Dios. Y está escrito también, dice que de Él es la tierra y su plenitud, o sea, todo. El mundo y los que en Él habitan. Somos parte de su obra, somos parte de su majestad, somos parte de toda su bendición. Y como bendición, hermanos, como obra de sus manos, no nos va a desamparar. Como obra de sus manos, Él siempre nos va a estar respaldando. Amén. Debemos de caminar confiados, debemos de caminar siempre seguros y debemos de creer en Él. ¿Sí? Entonces, debemos de tener primeramente una instrucción. Segundo, hacer ese reconocimiento de quién nos está dando la instrucción. Y tercero, sabemos que contamos con el poder de la palabra de nuestro Dios, porque así está escrito, que Él nos ha dado ese poder. Amén. Y si nos ha sido dada, pues vamos a actuarlo. Hay un cuadrito que les puse ahí, hermanos, que es bien importante. Bien importante hablando de la provisión que el Señor tiene para nosotros. Dice provisiones divinas de la obediencia. ¿Hay más? Hay mucho más, pero principalmente estas tres. En Juan 3:16 nos dice que nos dio a su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no escatimó. Él dijo, necesitan provisión, les voy a dar a mi Hijo, a mi único Hijo amado. Y no escatimó. De tal manera, dice, amó Dios al mundo. La segunda provisión viene en Juan 16:13. Nos ha dado su Espíritu Santo. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces dice que Él nos guiará a toda verdad. Amén. ¿Cuántos hemos hecho ese ejercicio de que cuando nos encontramos con algún problema,
alguna complicación, decimos: Espíritu Santo, dame guianza y dame palabras, dame verdad, porque necesito de tu ayuda. Y sí lo hacemos, y el Espíritu Santo ahí está, hermanos. El Espíritu Santo nos está escuchando, nos fortalece y siempre va a estar ahí. En Mateo 7:11, nuestro Señor nos da otra provisión, que son las buenas cosas, y dice en su palabra: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Esta es una regla universal, hermano, universal, porque, bueno, los que somos padres, cuando nuestros hijos nos piden algo, tratamos de dárselos, ¿verdad? Hacemos todo lo posible porque así sea. Y a eso se refiere nuestro Señor. Dice: nosotros como padres tratamos de darle las cosas buenas a nuestros hijos, a lo que está a nuestro alcance, a lo que está en nuestro conocimiento, lo podemos dar. Pero el Padre que no escatimó, el Padre, cuando nosotros le pedimos, nos da más, mucho más de lo que imaginamos, hermanos. Pero ¿saben cuál es el secreto? Es creerlo, hermano, porque de esa manera atraemos esa bendición y la hacemos física y la hacemos terrenal. Amén. Sí, pero debemos de creerlo. Amén. Ahora bien, el resultado de la obediencia, de lo que Pedro estuvo experimentando después de que pues casi se quejó con nuestro Señor diciéndole: es que yo ya fui y no pude pescar nada. Ajá. Después su reacción viene pero en tu nombre lo haré. Ajá. Dice después: y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Este es un resultado de la obediencia de Pedro. Este es un resultado de saber escuchar la instrucción. Este es un resultado de reconocer a nuestro Señor Jesucristo cuando nos pide lo que hagamos. Amén. Muchos peces dice que recolectaron de tal manera que se rompían las redes. Se rompían las redes y tuvieron que llamar a los demás. Vengan, porque no podemos. Vengan. Imagínense ese cuadro donde pues les hablaban a los demás y esas barcas también se llenaban y casi se volteaban, más la de Pedro, ya no sabía dónde poner más peces y llamaban a más y se llenaban más. ¿Había bendición del Señor en su palabra? Sí, lo había. ¿Había bendición en lo que le había pedido a Pedro? Sí, lo había. Pero todo está en la obediencia. Dice: y cuando lo hicieron, entonces hay que atrevernos a hacerlo, hermano. Hay que atreverlo a hacer. Cuando el Señor nos pide, hay que atreverlo a hacer. Amén. ¿Cuántos lo vamos a hacer así? Amén. Y decirle: Señor, sí puedo. En tu nombre lo haré. ¿Sí? Y la bendición vendrá y la bendición estará, porque en esta noche el Señor tiene preparada esa bendición para todos nosotros. El Señor ha hablado, el Señor ha dicho y todos hemos entendido porque hemos escuchado y vamos a ser obedientes y de esa manera el Señor seguirá bendiciendo. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Gloria sea su nombre. Bendito seas, Padre. Entonces, vamos a ir nosotros entendiendo esto de tal manera que, paso número 1, hay que escuchar la instrucción. Amén. Paso número 2, reconocer quién nos está hablando. Amén. Paso número 3, poner en obra
la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Y si nos dice Marco, sí, está bien que prediques aquí en esta calle, pero necesito que te vayas más adentro. ¿A dónde más adentro, Señor? Pues allí al mercadito. Amén, Señor. Es que yo ya he ido, pero nadie me hace caso. No, pues vuélvelo a hacer porque yo te lo pido. Amén, lo voy a hacer, ¿verdad? Amén. Y quiero que vayas aquí y quiero que ayudes acá. Señor, pero es que los recursos yo te los voy a dar. Si yo te los estoy pidiendo, dice el Señor, te los voy a dar. Amén. Porque así va a ser, hermanos. En esta noche el Señor ha entregado a cada uno de ustedes ya algo. Ya el Señor ha entregado eso que necesitamos para seguir adelante. Y va a haber recompensa, hermanos. Y va a haber recompensa para todo aquel que cree, para todo aquel que lo ha recibido, va a haber esta recompensa, hermanos. Yo estoy seguro que vamos a ser testigos de maravillas, testigos de milagros, testigos de provisión. Vamos a ser testigos, hermanos, testigos. Pero tenemos que creerlo con esa fuerza. Tenemos que anhelarlo de nuestro corazón, tenemos que anhelarlo de nuestra alma y que nuestra obediencia sea genuina, hermanos. Que nuestra obediencia sea para nuestro Dios y todo lo que hagamos sea para nuestro Dios. Hace rato que estábamos en las alabanzas y corre ¿para quién? Para nuestro Dios. ¿Y danza para quién? Para nuestro Dios. ¿Y grita para quién? Para nuestro Dios. Y así va a ser, hermano. Todo lo que hagamos va a ser para nuestro Dios. Y si hoy estamos aquí, es para nuestro Dios. Porque a Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Él nos ha dado ese poder, Él nos ha dado eso, hermanos, pero debemos creerlo. Si nosotros viéramos, hermano, la riqueza que tenemos en su palabra, si nosotros viéramos con esos ojos espirituales la riqueza que el Señor nos ha entregado, de verdad que nos asombraríamos y nos sentáramos a leer solamente una línea, hermano, nos sentáramos del impacto que hay en su palabra, de verdad, del impacto. Cuando leemos, por ejemplo, a Daniel, ¿dónde estuvo Daniel, hermano? Amén, estuvo ahí con unos leones, ¿verdad? Y no eran los de Chapultepec, eran leones de verdad. ¿Y qué sucedió? Él salió, ¿no? Y hubo alguien que también estuvo muerto y aparece ahí y que lo llamó y le dijo, Lázaro, levántate, sal de ahí, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Y hubo uno también que está escrito y que se llamaba Jonás. ¿Y Jonás salió de dónde? De un pez grande, ¿verdad? Entonces, si todos ellos salieron, si todos ellos se escribieron aquí y si todos ellos lograron algo para el Señor, ¿podemos lograrlo nosotros? ¡Sí! Amén. Vamos a salir, hermano. Vamos a salir con esa obediencia genuina, con ese poder de Dios y vamos a pedir esas provisiones que el Señor nos ha dejado y nos ha heredado. Amén. Y hay mucho más, hermanos. Hay mucho más. Pero lo dejamos para otra ocasión, es otra enseñanza que está grande también, hermanos. Hay muchas y diferentes recursos que el Señor nos ha dado. Se los voy a adelantar nada más así diciéndoles. Y les pido perdón por no haberlo puesto, pero me gustaría que fuera para otra enseñanza. En 2 Corintios 4:7, Él nos pone la gloria de Dios, su Espíritu Santo. En Éxodo 12:22, su sangre, su salvación y su redención. En Génesis 4:25, Él nos da el trigo, la formación y la rectificación. En Números 5:17 nos da agua, limpieza y pureza. En Primera de Reyes 17:16 nos da el aceite de la unción. En Segunda de Reyes 2:20 nos da la sal, que es la prudencia. En Esther 1:17 nos da el vino de su sabiduría. En Jeremías 32:4 nos da las escrituras hablando de posesiones, hermano. Hoy el Señor nos ha dado una llave.
una llave que si nosotros queremos ocuparla va a abrir muchas puertas, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y aquello que tú veías imposible, hermano, hoy Dios lo va a hacer posible. Y aquello que quizás se te hacía difícil ya no lo va a hacer. Y lo vas a estar haciendo una y otra vez y vas a decir, ¿cuál era la dificultad? Solo hace falta, si tú lo pides, Señor, en tu nombre lo haré. Amén. Pero debemos tener esa fe y esa obediencia a nuestro Señor. ¿Cuántos lo vamos a hacer, hermano? Gloria sea su nombre. Yo lo invito a que se ponga de pie porque vamos a hacer una oración en esta noche y el Señor, estoy seguro que derramará de su espíritu y derramará de su provisión y derramará de eso que tú necesitas en esta noche. Todos somos necesitados de nuestro Dios, todos. Amén. Levante su mano derecha, hermano.